El santo del día, San Francisco Solano, 18 de abril. Francisco estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años del sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguían grandes conversiones. Es que él rezaba mucho antes de cada predicación. Primer contagio. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro y Francisco y su compañero Fray Buenaventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió, y ahora es santo también. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad, pero luego de la manera más inesperada, quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero al África, pero no le aceptaron la petición. Poco después, el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica, y entonces sí fue enviado Francisco a extender la religión por esas tierras. Fue una gran alegría para su corazón. Y sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra unas rocas frente a Panamá, y se partió en dos. No había sino una embarcación para volver a tierra firme, y el misionero prefirió aguardar allá, en esos escollos, con los esclavos negros, que él había venido instruyendo durante el viaje, y acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos. Y aprovechó esos 3 días de terror y peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos, allí mismo. Varios de ellos perecieron luego entre aquellas olas, pero ya habían sido bautizados. La pequeña embarcación los llevó a unas costas inhospitalarias y allá pasaron días terribles de hambre y peligros. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención del padre Francisco. Cuando había peleas, el único que le hacían caso para dejar de pelear era el padre Solano. Al fin lograron que un barco los recogiera y los llevara a la ciudad de Lima. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años predicando, especialmente a los indios, pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima hasta Tucumán, Argentina, hasta Las Pampas y el Chaco paraguayo, más de 3000 kilómetros, y sin ninguna comodidad, solo confiando en Dios y movido por el deseo de salvar a las almas. Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indómitas, y aunque al principio los recibían al son de batalla, después de predicarles, con unos cuantos minutos con un sacrificio en la mano, conseguía que todo empezara a serenarse y le escuchaban con agrado. Y la evangelización les hacía bautizar por centenares y miles. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra, y en los sitios que visitaba, divertía muy alegremente a sus oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios, y recordando que el espíritu de San Francisco de Asís era vivir siempre interior y exteriormente alegres, se puso a cantarles y hasta a danzar tan jocosamente, que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor. Un día, estando predicando en una misa, empezó a temblar. Las gentes quisieron salir huyendo, pero él les dijo: si le piden perdón a Dios, no les va a suceder nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de estas gentes, todo lo que está a mi alrededor será destruido, y no quedará sitio de donde estoy predicando.
Y así sucedió años después. Llegó un terremoto y destruyó el templo y todos los alrededores. Y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel donde el santo había predicado. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación, y el padre Francisco exclamó: "Que Dios sea glorificado", y expiró. Desde lejos las gentes vieron una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. San Francisco Solano, pídele a Dios muchas bendiciones para América. Para que la vida de los santos llegue a más hermanos, dele me gusta. Deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima vida del santo del día. Gracias.